Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en Contraataque. Este es nuestro espacio para la noticia del momento, que es nada menos que la elección de los 26 jugadores de la Selección Colombia que nos van a representar en el Mundial 2026. Tenemos un listado con muchos nombres que todos esperábamos, digamos, no podemos decir que tengamos unas sorpresas demasiado grandes porque han estado todos los llamados dentro del proceso, pero sí que hay unos puntos que queremos destacar, unos nombres para muchos inesperados que han terminado en este último listado, en esta depuración que ha hecho el técnico Néstor Lorenzo, que ha dado una rueda de prensa cortica, pero vamos a tratar de aprovechar justamente que está nuestro compañero Andrés Rocha y estuvo todo el tiempo en esta conferencia de prensa del técnico Lorenzo, para que nos cuente primero, antes de entrar en el listado y en el detalle, Andrés, ¿cuál fue su sensación? ¿Cómo vio usted al entrenador? ¿Cómo se siente un poco el ambiente premundialista cuando estamos ya a días solamente del debut contra Uzbekistán? Hola Jenny, Juan Pablo, a todos los que nos oyen, nos ven. Pues de entrada, pues Néstor Lorenzo decidió cambiar pues la hora del inicio de entregar los 26 convocados. Nos dejaron un buen tiempo a las afueras de la sede esperando pues la autorización del técnico y todos los de seguridad. Y de ahí supimos que como que había un poco de hermetismo, un poco de Néstor Lorenzo y dejó un poco más las expectativas abiertas. Ya cuando ingresamos al auditorio donde se iba a hacer el anuncio, pues ahí ya ingresó Néstor Lorenzo muy puntual, eso sí, muy puntual, a las 12 ya estaba ingresando al auditorio. Se le vio tranquilo, como que concentrado en lo que iba a decir y ya todo estaba definido con un video que abrió la apertura de la convocatoria, donde pues se veían a varios jugadores, pero no se dio ahí la convocatoria, sino hasta que el técnico la dio. Ya cuando la dio y nombró uno a uno, todos estábamos atentos. Realmente fue una nómina de no muchas sorpresas. Es la nómina base, es la nómina que ha tenido proceso con Néstor Lorenzo. Ahí las sorpresas pues eran Willer Dita, el Cucho Hernández, que había estado el proceso, pero pues era una incertidumbre si le alcanzaba para estar en el Mundial. Pero al final logró entrar por Rafael Santos Borré, que ese sí fue, digamos, una sorpresa, pero en los ausentes. Pero el resto es una nómina en la que ya ha trabajado Néstor Lorenzo y que conoce y que pues se la jugó con los que sabe y con los que ha jugado. Sí, señor, efectivamente no tenemos caras muy nuevas y eso me parece que ya es un primer buen punto. No tenemos, como decía el entrenador, gente que va a entrar por la ventana a una Copa del Mundo, así que eso ya me parece que es un primer momento de ganancia, considerando por supuesto todo el ruido que se hizo antes con la prelista de los 55. Pero vamos entonces de una vez, por si usted en algún momento se perdió la lista, por si estaba ocupado, ocupada. Estos son los 26 de la Selección Colombia para la Copa del Mundo. Arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. Ninguna sorpresa, ¿no? Creo que estaba esperando Juan Pablo a Mosquera Marmolejo, pero no, tiene otros compromisos, ¿no? Hola Jenny, no, sin sorpresas en la portería. Sí, efectivamente nos quedamos y con la duda de qué pasará con David Ospina después de la Copa del Mundo, ¿no? Una de esas cosas que estamos esperando todavía que nos confirme, porque lo vimos muy emocionado en el partido que Atlético Nacional le ganó al Tolima para ser finalista de esta liga. Lo vimos en lágrimas, lo vimos en ese rondo que les hacen los jugadores en el último día a sus figuras, así que me parece que ahí tenemos una historia que todavía no tenemos un final tan concreto, más allá de que sabemos que no va a seguir en Atlético Nacional. Lo que queda por saber es si se va a terminar también su carrera, si este mundial va a ser el moño para un carrerón que ha hecho una leyenda ya del fútbol colombiano. Si no, pues vamos a ver entonces cuál será el rumbo, pero lo que es claro es que Ospina está, no sabemos, como decía alguien, si en calidad de arquero a punto del retiro, pero está en la lista, y Camilo Vargas y Álvaro Montero pues están de una vez trabajando ya
desde la concentración en Medellín. Entonces ahí tampoco tenemos novedades. Vamos a los defensores, porque tenemos nombres importantes. Daniel Muñoz y Santiago Arias para el lateral derecho, más o menos lo que se esperaba. Davinson Sánchez, John Lucumí, Jerry Mina y Willer Dita. Aquí en los centrales tenemos una cara nueva. Estábamos todos esperando que estuviera Gerson Mosquera, básicamente porque pues ha estado siempre muy cerca del proceso, pero también porque es un jugador que hasta esta temporada estuvo en la Premier League. Luego uno esperaba, el equipo descendió, es cierto, pero uno esperaba que tuviera, digamos, otra consideración. Pero no lo entendió así el técnico, ha preferido entonces a Willer Dita por encima de Gerson Mosquera e incluso también por encima de Juan David Cabal, que es el otro central que además tiene esa posición de lateral izquierdo, que tampoco entró en esta lista. Eso llama la atención, Juan Pablo, porque el caso de Mosquera es precisamente ese, ¿no? Es un jugador que puede cubrir la zona en el lateral derecho y en el central por derecha, pero no está entonces en esta lista. Sí, yo creo que premió el gran remate de temporada de Willer Dita, campeón con México horas antes de conocerse la convocatoria. Lo de Gerson, pues hombre, juega en la Premier League, no es lo mismo jugar en México que en la Premier League, pero pues seguramente vio un poco más de liderazgo de parte de Dita, es mayor, tiene más experiencia y cuando le tocó jugar creo que no desentonó en la selección Colombia. Me parece que sí se puede discutir cualquiera de los dos, pero creo que la ausencia de Mosquera o en el caso de Dita, pues no hubiera hecho así gran diferencia. Bueno, sí, esa es la realidad. Tampoco es que Gerson Mosquera fuera un titular indiscutible, entonces tal vez ahí no tuviéramos mayor novedad. Sí está Jerry Mina, ¿no? Hay quienes todavía, Andrés, discuten un poco la situación de Mina, pero hombre, si no lo llamaban para sí no había manera. Creo que está en el Cagliari jugando mucho más y mucho mejor de lo que en otros momentos estuvo jugando y aún así era convocado, ¿no? Sí, Jenny, al último pues Jerry Mina también se termina ganando a pulso ese puesto y me quedo con una frase de Néstor Lorenzo que dice que él premió el rendimiento actual de cada jugador y esos son los que pues, al final terminaron yendo al Mundial y ese es un claro mensaje de Néstor Lorenzo. Y de Tengo paso, un par pues, de dudas, pero sí. Pero les voy diciendo acá que ahora sí ya pues nos están despejando porque ya todos los colegas se fueron y ya los de logística nos están diciendo que nos tenemos que ir retirando del lugar. Entonces quería quedarme con esa frase de Néstor Lorenzo sobre el premio más, el rendimiento y el remate de temporada que tuvieron algunos jugadores para poder ir al Mundial. Y eso es algo valorado o que se le valora al técnico porque sí, pues siempre se le había dicho pues que probara, que intentara con otros jugadores, pero ya estamos en época del Mundial y no se puede probar. De hecho, el partido para probar era el de Costa Rica en Bogotá, pero él mismo dijo, por tiempos y por la listado final, el 1 de junio jugábamos y ya no nos daba para probar jugadores, entonces decidieron definitivamente irse con los que son y ya. Entonces con esta me retiro y si algo la seguimos por ahí. Vale, muchas gracias Andrés porque estuvo todo el tiempo ahí muy atento a todas las declaraciones de Lorenzo. Bueno, ya sin Andrés decíamos que teníamos una discusión ahí importante sobre la actualidad y aquí es donde vamos a abordar ese tema. Vamos entonces, no sin mencionar también que Johan Mojica y Deiber Machado son los jugadores que estarán por el lateral izquierdo. Ahí no tenemos mayor novedad, estuvimos seguramente muchos con la ilusión de ver que Álvaro Angulo se hubiera podido meter, tuvo oportunidades, pero finalmente no está en esta lista de mundialistas. Vamos entonces a los mediocampistas, porque ahí sí que tenemos un par de discusiones más. Lo primero, Juan Pablo, es el número. Tenemos más mediocampistas que en todas las otras posesiones, más que atacantes, más que defensores. Dice el entrenador que necesita cubrirse en esa posición porque pasa mucho que se exponen a tarjetas, que se exponen a veces a lesiones, porque son los que más se sacrifican ahí en las tareas de recuperación, así que probablemente por eso tenemos más jugadores en ese puesto. Pero vamos entonces con Jefferson Lerma, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez, John Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero y Hamilton Campas.
Hasta ahí es una convocatoria, digamos, esperada, esperable, porque han sido jugadores que han sido pues de toda la confianza, de todo el recorrido con el entrenador, así que digamos que no es tan novedoso. Sí, digamos que Kevin Castaño es el nombre que sorprende en esta lista de mediocampistas, no porque no haya sido parte del proceso, ha sido uno de los más fijos en las convocatorias del técnico. El problema es que Kevin Castaño no cuenta, Juan, no estuvo en los planes de Marcelo Gallardo y no está ahora en los planes de Coudet en River Plate. ¿Cómo se explica uno que ese jugador esté todavía en una convocatoria para un mundial? Jenny, pues es que ahí vea que se nos fue Andrés con esa frase, ¿no? Con premiar el buen momento, y uno dice, entonces, ¿qué pasó con Kevin Castaño? Porque, pues hombre, no, lo que usted dice, no tiene minutos en Argentina. Ahora, en defensa de Castaño y en defensa de Néstor Lorenzo, los volantes de marca, digamos, que convocó en el prelistado, estaban Sebastián Gómez, pues que juega en Coritiba de Brasil, pero pues no es jugador fijo en selección. Nelson de Osa estaba en el Real Betis también con muy pocos minutos, es decir, ahí estaban parejos con Kevin Castaño, y pues tenía la oportunidad, digamos, que los que podrían haberle peleado el puesto a Kevin era Wilmar Barrios, que además tiene una experiencia mundialista, juega siempre en el Zenit de Rusia, viene de ser campeón, capitán, sí señora, por muchos años destacado en Rusia, y John Solís, que me parecía a mí una gran posibilidad. Venía jugando mucho en Inglaterra en la segunda división, es cierto, pero también un fútbol de alta competencia, había tenido una regularidad, se había hecho importante en el equipo de Birmingham. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? No lo vamos a saber, pero pues Kevin Castaño siempre ha sido del riñón, que llaman, de Néstor Lorenzo. Incluso lo convocó, no sé si todavía estaba en Águilas Doradas o ya se había ido al Cruz Azul de México. Siempre lo he tenido en cuenta. Desde Águilas convocar, es uno de los grandes orgullos de Lorenzo, que dice que él fue el único que lo vio cuando estaba en Águilas. Sí, pero realmente pues el momento no es. Yo creo que ahí esa es la excepción a la regla y a su frase. Creo que se la jugó más porque lo conoce, porque sabe que, digamos, podría ponerse bien en estos días de entrenamiento y ser una de las posibles variantes. Obviamente no va a ser titular. Yo creo que corren con ventaja, aparte de Lerma y de Ríos, pues Puerta y Portilla tienen cierta ventaja sobre Castaño. Sí, total. Yo la verdad no entiendo que no se haya hecho o que no se haya aprovechado esta gran ocasión para traer a un jugador que va a ser un jugador de proceso de selección para el futuro como Solís. Es más o menos lo que se hizo con Gustavo Puerta, que es un gran mérito de Lorenzo. A Puerta lo trae Lorenzo todavía en el Bogotá. O sea, todavía estaba en segunda división cuando empezaron a verlo en la selección de mayores. Fue, por supuesto, capitán de la selección sub-20 y eso le dio un reconocimiento especial. Pero con él se hizo el curso, se trajo desde una segunda división hasta estar en un equipo de mayores, hasta estar en un mundial de mayores, y resulta que no se hace lo mismo, aprovechando, como digo, una gran coyuntura que teníamos, que es traer a un jugador joven que va a ser seguramente el mediocampista del futuro en este equipo nacional, porque Jefferson Lerma es grande, porque Richard Ríos está todavía joven, es cierto, pero a veces necesita un jugador muy de ese corte, y era una gran ocasión para hacer lo que corresponde a un seleccionador nacional, que es trabajar en el presente, pero también en el futuro de un equipo. Y eso me parece que fue una oportunidad perdida. Yo ahí discuto mucho, la verdad, la situación de Castaño. Entiendo que el técnico le tenga confianza y respeto a eso, pero me parece que no era un nombre para completar una nómina. Sé que no lo ha hecho tan mal durante los llamados que ha tenido en la selección nacional, pero sé también que no es James, ¿no? Sí. No es como que lo pones a entrenar un mes y te va a recuperar, ¿no? Sí, es el único que tiene, digamos, esa licencia, James Rodríguez. Bueno, pero esperar a ver si va a utilizar a Castaño o simplemente es ese quinto volante en caso de lo que él mismo dijo, de amarillas, por proteger a algún jugador o por una sanción, pues tenerlo ahí como posibilidad.
Exactamente, ahí tengo una diferencia. Ahora, hablemos también de actualidad, Juan Pablo, porque tenemos a los delanteros. Y en los delanteros tenemos la gran cara nueva de esta convocatoria. Ya todos sabemos y esperábamos, por supuesto, que estuvieran Luis Díaz, Luis Javier Suárez, John Córdoba, incluso Carlos Andrés Gómez. Me parece que también se ha terminado metiendo en ese grupo de atacantes y ahí digamos que no tenemos una mayor sorpresa, pero está Juan Camilo Hernández, el que pedíamos muchos, porque es un jugador con una gran actualidad y comparábamos precisamente con la situación que estamos viendo de otros jugadores que no tenían esa actualidad. Y se pregunta uno, Juan, ¿por qué Juan Camilo Hernández, dicho por el propio técnico, está en esta convocatoria? Porque tiene mejor actualidad que Borré y no está Borré. ¿Cuándo es el argumento de la actualidad? ¿Es angosto en unos casos, chico en el otro, o cómo es la cosa de la actualidad? Sí, ahí es donde se contradice un poco. Ahora, de todas maneras, hay que, no sé si llamarlo elogio o hay que destacar, pues que se desprendió de uno de los jugadores de más confianza. Yo creo que en el proceso de eliminatorias, tal vez de los jugadores más criticados, más discutidos, fue justamente Rafael Santos Borré. Y pues el técnico Lorenzo lo sostuvo, lo siguió llamando, le dio confianza, pero realmente el 2026 que ha tenido Rafa, pues no ha sido para nada bueno, incluso internacional, no ha tenido buena campaña en el fútbol brasileño. A mí me sorprende más, bueno, digamos, lo de Santos Borré tiene ese sentido. A mí me sorprende que haya dejado por fuera a Johan Carbonero, al compañero de Borré en el internacional. Uno ve las redes sociales de los aficionados de Inter y les hace falta cuando no juega el señor Carbonero. Y creo que Carbonero está a la altura de Carlos Andrés Gómez digamos que de Carlos Andrés Gómez, porque es como el único extremo, aparte de Luis Díaz. Pero pierde tal vez la batalla con el Cucho, justamente porque el Cucho pues juega en España, jugó competencia europea, le fue muy bien en cuanto a goles y es un delantero que puede jugar también por un costado, pero también puede jugar o en el área o detrás de un 9. Entonces, digamos que ahí pues hay que darle toda la chance o toda la derecha al señor Lorenzo, que decidió bien ahí y queda uno en la duda de Kevin Castaño. Sí, es raro, a mí no deja de hacerme un poco de ruido eso del argumento de la actualidad. A veces sí funciona, a veces no funciona, como que depende de cada caso el tema de qué actualidad traen. Pues si uno fuera muy riguroso con la actualidad sería dificilísimo convocar a James Rodríguez, por ejemplo. Pero uno sabe que sí es un jugador de 8 partidos en la temporada, lo que claramente en términos de panorama sería una alarma. Pero todos entendemos cuál es el rol, cuál es el papel de James y lo vimos ya contar nada en su club en Sao Paulo en el 2024 y ser MVP de la Copa América. Pero insisto, es James, no sí. Podemos ponerlos a todos en la misma canasta. Jenny, pero tengo una preocupación sobre James Rodríguez y es que en la rueda de prensa de este lunes, Lorenzo dijo que en la semana pasada que estuvieron en Medellín haciendo unas prácticas informales, salió golpeado. Quedó un dolorcito. Y entonces me preocupa porque si James, que no ha tenido competencia, se lesiona o tiene un pequeño dolorcito solamente por hacer una sesión de trabajo diaria, porque no era doble sesión, seguramente no era algo muy exigente, sino era más bien tratar de ponerlo a punto, pues me preocupa. Y voy al Mundial del 2018. Hace 8 años, James Rodríguez se lesionó en medio de la competencia y no pudo terminar de jugar. Entonces me preocupa mucho. Y llegó mal. Llegó mal. A Rusia llegó mal. Fue hasta último momento duda para el primer partido. Y después, bueno, terminó siendo Polonia el partidazo. Y hasta ahí llegó. Y se perdió el partido con Inglaterra. Entonces sí. Me preocupa. Contra Senegal jugó y contra Inglaterra ya no estuvo. No estuvo, incluso no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. Todos recordamos la imagen de James en la tribuna y llorando. Sí. Y bueno. Y entonces me preocupa mucho porque si va a empezar de golpecito en golpecito, pues tal que se pierda
alguna parte del mundial y todos hemos puesto, me refiero a toda la gente de la selección Colombia y aquellos que lo defienden, pues decimos, no, es que Colombia con James es diferente, James Cojo juega diferente, el espíritu del juego sagrado, pero cuando las lesiones aquejan, no hay nada más que hacer. Yo quiero llamar un poco a la tranquilidad en el caso de James. Primero porque no es la primera vez que oímos el little problem, ¿se acuerda que decía Carlo Ancelotti? No es la primera vez que lo vemos y no podemos esperar que un jugador que no hizo ni 300 minutos desde noviembre del año pasado hasta este punto, pues no vaya a tener dolorcitos. Es natural que tenga esas complicaciones. Es real que uno tiene el temor del mal recuerdo de Rusia, pero digamos que uno pudiera traer más bien el recuerdo del 2024 y del MVP y de un torneo corto que se le da bien a James mucho mejor que las largas temporadas. Así que yo quisiera, digamos, ver el vaso medio lleno en ese punto y esperar que tenga complicaciones físicas en esta concentración, porque es normal comparar a este jugador con cualquiera de los otros 25, pues es casi injusto porque todos tienen más regularidad que él. Entonces digamos que ahí yo quisiera no entrar en pánico. En cambio sí, me parece como raro, como bien decía usted, el tema de dejar por fuera a otros jugadores que siempre cumplieron, ¿sí? Porque en el caso de Carbonero, tal vez es de los más poquitos que le hayan dado. Si lo medimos en minutos jugados, convocatorias, minutos jugados, aporte, es un jugador súper rendidor. Totalmente. ¿No? Entonces sí me causa un poco de desconcierto. No sé si se la jugó más por Campaz y tener una posibilidad más dentro de los creativos y resignar una posibilidad de un extremo derecho que en rigor no lo usa Colombia, ¿no? Colombia muchas veces juega sin el extremo derecho para tirar de interior a John Arias y para darle un mejor entorno, un entorno más amable justamente a James o a Quintero si es que uno de los dos juega. Ahora, si vamos entre James y Quintero no juega ninguno casi, ¿no? Y uno sabe que es peor, pero sí. Estamos... Ahora, ¿no? Pero pensemos positivo, vuelvo al tema, pensemos positivo, pensemos en que es una buena señal de alerta que nosotros sigamos pegados todavía del número 10, pero un 10 distinto. Es que ahora se juega en el mundo con un 10 que tiene otra función. Por eso Luka Modric de 40 y puntas se está metiendo en un mundial, porque Modric es un 10 diferente. Entonces tal vez sea un buen llamado para el futuro, ya no para este mundial, pero para el futuro sea bueno que nos preguntemos un poco cuál va a ser el rol de nuestro número 10, porque estamos llegando al mundial con los dos inactivos casi, ¿no? Más Quintero que James, tiene más minutos, pero la realidad es que tenemos dos creativos inactivos. Inactivos y con little problems, como dice usted, pequeños problemas siempre. No, es que está tocadito, porque Juan Fernando Quintero pues también ha sufrido ese semestre de pequeñas lesiones. Entonces, a favor de ellos y por encima de Carrascal o de Campas, pues la experiencia, ¿no? Este será el tercer mundial para los dos, son socios, son amigos, dentro y fuera del campo. Si hacen un partido como el de Polonia, por ejemplo, la única vez que jugaron juntos, pues bienvenidos sean. Amén, pero pues está complicado el panorama por ahora. Sí, eso es cierto. Ahora, lo del Cucho Hernández, merecidísimo, ¿no? Hay que decir. También sí, era un cabeza a cabeza con Kevin Viveros fuerte. A mí, la verdad, lo hemos dicho en otros podcasts, a mí no me llamaba la atención el Cucho en la convocatoria, pero tiene todo el mérito y si Lorenzo lo llama es porque ve que le puede seguramente entregar otro aporte, tiene otras características diferentes a Borré o a Carbonero. O tiene de pronto algo de los dos. Sí. A mí, ¿sabe por qué me gustaba más Kevin Viveros que Cucho? Yo entiendo que es muy merecido, la verdad. No quiero discutir al Cucho porque me parece que sería una injusticia. Pero en gusto personal a mí me daba más seguridad y me parecía mejor Kevin Viveros, no solamente por la actualidad que tiene, que puede ser tan buena o incluso mejor que la que tiene el Cucho,
sino porque vamos a tener un par de primeros rivales como Uzbekistán y República del Congo, que son unas moles en ataque, sobre todo tienen unos delanteros que ninguno tiene menos de 1,90, y cuando uno piensa en el juego aéreo defensivo necesita apoyos de esa clase. Si uno cree que en el juego aéreo defensivo le va a dar una mano Gustavo Puerta, pues no será. Kevin Castaño no será. Pero si uno piensa en que tenga uno un número 9 muy potente, que tal vez esa es una de las razones por las que Lorenzo confía tanto en John Córdoba, que es un atacante sí, pero que además es un hombre que ayuda mucho en el juego aéreo defensivo, me parece que ahí pudiéramos haber aprovechado no solamente en la tarea de marca ese juego aéreo que tiene Vivero, sino por supuesto también a la hora de ir a fajarse contra los centrales rivales, que también son moles en los dos primeros partidos, ¿no? Tal vez sea lo más fuerte que tienen Uzbekistán y República del Congo, su zona de centrales. Sí, yo creo que viendo uno analizando el Cucho mismo y por ejemplo Carlos Andrés Gómez, no son tan habituales de pronto, pero sí han hecho parte del proceso. Entonces pensar en Viveros, jugadores como el mismo Villa, pues no tenía cierta lógica para el proceso de Lorenzo, que siempre ha llamado a su base, que siempre ha llamado, digamos, a los mismos, y repito, el Cucho y Carlos Andrés Gómez no empezaron el proceso, pero fueron entrando y han sido llamados eventualmente, y pues han cumplido. Por lo menos Carlos Andrés Gómez me parece que ha cumplido, y pues el Cucho está en buen momento. Gómez sin duda, yo creo que es el que más ha cumplido. Cucho ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado, hay que decir. Es verdad. Pero un mundial de fútbol da eso, la ilusión de que por fin se dé, y él tiene un perfil distinto a un número 9 chocador, digamos, en la tarea del ataque, pensando en el equipo en fase de ataque, puede que sea una buena alternativa pensando en que se parece más a Luis Suárez que a Córdoba. Entonces ahí podemos tener un plan B en caso de que Suárez no tenga un buen momento, como le acaba de pasar a Suárez contra Croacia y Francia, ¿no? Le pasó que no la vio, hay que decir. Entonces en eso tal vez esté pensando el técnico, en cubrirse y tener una posibilidad adicional. A uno nunca le gustan los 26, esto es lo normal, lo natural, siempre hay una inconformidad, pero entonces va a ser el equipo. Tocaba a Juan un punto que también es importante, y es que felizmente no estamos hablando de Sebastián Villa. Pero es que sabe que todo esto se lo buscó el mismo Lorenzo y expuso al mismo jugador, porque pues yo creo que de todas maneras Villa, como sea, como haya, está jugando allá en Argentina, haberlo dejado allá tranquilo, allá lo quieren, allá se siente respaldado por el presidente de Rivadavia, todo esto. Y lo que hizo Lorenzo de entregar una prelista y luego publicarla en una rueda de prensa, pues terminó dejando muchas cosas, no solamente Villa. Uno decía, bueno, pero ¿para qué llamó a Juan Guillermo Cuadrado? Eso es contentillo. O ¿para qué llama a otros jugadores que uno dice lo de los empresarios, y entran todos estos rumores? Puede que sean falsos, pueden que sean ciertos, pero él debió haber hecho lo que hizo hoy, entregar los 26 y ya. Sí, yo no me opongo tanto a la lista de los 55. A mí me gustaba la idea, me parece que algunos, incluso aunque no los fuera a llamar, hay algunos a los que pudo hacerles un reconocimiento, decirles, hey, estás ahí. Lo que pasó con Barrera, con Jordan Barrera, con Neisser, decirles con Solís mismo, decirles, vea, ustedes tranquilos que va a llegar un momento, están ahí, están en el radar. Eso en esos casos a veces funciona como mensaje, o que se vea Aldair Quintana todavía en un radar de selección cuando nunca se le dio la oportunidad, y es un arquerazo. Me parece que esas cosas de pronto, sí, yo entiendo que se hace mucho juego de empresario y lo sé, pero también creo que, hombre, se habla tan poco, y Lorenzo a veces habla tan poco hacia el país y de cara al país, que yo celebro que, bueno, haya hecho un acercamiento. Sí lamento, como bien dice usted, que se haya generado él mismo un ruido tan innecesario hablando de Villa. Ahora, decíamos en la anterior conversación, lo que yo espero es que sea un favor que le esté haciendo a alguien y que no vaya a terminar en la lista. Ahora que está en la lista, digo, es igual de alarmante que esté haciendo un favor, porque bien o mal terminamos hablando de Villa 15 días, desayuno, almuerzo y comida.
¿Eso a quién Claro, le favorece? Perdón, piensa mal y acertarás. claro. Es Al que empresario de Villa que lo está moviendo para sacarlo de Rivadavia. y se instauró además una versión en la que hablan de que Lorenzo después del Mundial no va a seguir con Colombia, va a ser el técnico de Boca Juniors y Villa va a volver a Boca Juniors. Entonces, todo eso se prestó fue para rumores, para especulaciones que veremos en el futuro si eran ciertas o no. Sí, un ruido que no era, nunca fue chévere, nunca fue una jugada inteligente de parte del entrenador, no tiene que ser perfecto. Esta salió mal, salió totalmente mal desde la lista de 55 hasta este momento, pero lo que salió bien es que no tenemos un jugador con tanto problema dentro de un equipo que necesita 100% armonía. Entonces creo que esa última noticia hay que celebrarla, pero insisto, piensa mal y acertarás y terminas atando un montón de cabos de cosas que no están bien manejadas, de cosas que incomodaron. Incluso hubo una pregunta bien dura, Juan, al final de la rueda de prensa, porque le preguntan si esta es su última convocatoria como técnico de la selección Colombia, ¿no? Sí, y es que en el medio de estos rumores de pasillo también se ha instaurado la versión de que la relación entre la cúpula dirigencial de la Federación Colombia y el técnico Lorenzo, pues ha tenido un desgaste y muchos ven ya la posibilidad de cambiar de técnico luego de esta Copa del Mundo. De todas maneras, como lo dijo Lorenzo, voy a cumplir mi contrato que venía justamente hasta este Mundial y ya en el camino se verá si van a renovar al técnico o van a apostar a un nuevo proceso. Lo que también es cierto es que el cuerpo técnico de Lorenzo, el actual, va a desprenderse seguramente de Luis Amaranto Perea, que ha aceptado una oferta según versiones de prensa en Medellín para que sea el nuevo director técnico del poderoso del Deportivo Independiente Medellín. Entonces ya, si Lorenzo continúa, ya de todas maneras va a cambiar en su cuerpo técnico. Sí, es cierto, ahí vamos a tener modificaciones. Yo también creo que han tenido tantas complicaciones, incluso fue muy publicitado que la lista de 55 se publica en contra del comité ejecutivo, porque el comité había pedido que fuera la lista de 26 y no hacer más ruido para eso, para evitar la música de los empresarios. Pero efectivamente terminó haciendo las cosas como él quería, y cuando empiezan estas demostraciones de poder y estos arranques, me parece que ahí ya tenemos un síntoma de que podemos estar cerca del final. Ahora, ¿qué viene para estos 26? Digamos, ya hicimos el recorrido, ya les contamos caso a caso cuáles eran las novedades, pero ¿cómo se va a preparar ahora el equipo? Porque la gente también espera un poco para saber cuándo es que se van a ir y cómo es que va a ocurrir todo hasta el día del debut, que es el 17 de junio en México, DF, contra Uzbekistán. Sí, señora, vea, ya obviamente ya no va a estar en Medellín, eso fue algo informal, como ellos mismos dijeron. Ya entramos en concentración oficial a partir de este lunes 25 de mayo, fecha de la convocatoria. Van a ir sumándose jugadores aquí en la capital. Al parecer no se van a quedar en la sede deportiva que hay en el centro occidente, no sé cómo llamarlo, de la capital, sino que van a hospedarse en un hotel y van a tener pues obviamente toda su concentración, van a entrenar seguramente en el Campín, en las canchas de la federación, y van a estar aquí hasta el 4 de junio, en esa semana larga. El lunes 1 de junio pues van a enfrentar a Costa Rica en el Campín en un partido de despedida, en el que pues obviamente va a ser más que todo una exhibición y que puedan ver a las grandes figuras. El 4 de junio, jueves 4 de junio, viajarán ya la Selección Colombia rumbo a San Diego en Estados Unidos, porque allí va a enfrentar el 7 de junio a Jordania. Ese ya será el último partido amistoso previo al debut de Colombia, y el 10 de junio ya la Selección Colombia se va a desplazar a Guadalajara, justamente porque el 17 va a enfrentar a Uzbekistán ya en la primera jornada del grupo K en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Sí, señor, Guadalajara es la casa de la Selección Colombia en esta primera fase, ahí es donde va a estar permanentemente, es decir, ahí se preparan los partidos, viajan a DF, vuelven, en ese lugar van a tener su segundo partido y luego van a Miami, y ahí ya se desarma la casa porque van a tener que ver, digamos, hacia dónde se dirigen. Como las distancias son tan grandes,
No pasa como por ejemplo en el Mundial de Brasil, a pesar de que también eran muy grandes las distancias, siempre el equipo fue a jugar contra cualquiera de sus rivales hasta los cuartos de final en aquella feliz ocasión, pero siempre fueron y volvieron a un sitio específico, a Cochia, que se llamaba el lugar donde estaba concentrado el equipo cerca de Sao Paulo, así que siempre fue ir y volver. Esta vez no se va a volver a Guadalajara, sino que una vez termine el partido contra Portugal en Miami, pues se va a decidir hacia dónde se mueve el equipo nacional, que podría ir a Canadá, dependiendo de la ubicación en la que ojalá termine en esta primera fase, o que podría estar en territorio de Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son esas modificaciones. Lo cierto es que tenemos equipo y tenemos un buen equipo. Cuando llega Lucho, que eso me parece que es la otra gran preocupación de la gente, ¿qué pasó con Lucho después de que fue campeón de Copa? Ya se desplaza rumbo a Colombia y el fin de semana del 30 al 31 de mayo, seguramente el 30 se sume a la selección Colombia. Va a tener obviamente unos días de descanso, de uno que otro compromiso de pronto comercial, pero especialmente de descanso porque acaba de ser padre, aunque la señora y su hijo no van a venir a Colombia al parecer, pero pues va a compartir con sus más cercanos. Vamos a ver si finalmente la esposa y el niño y sus hijos en general pues van a viajar a Colombia o irán directamente a territorio estadounidense. Pero bueno, yo creo que de aquí en adelante, Jenny, ya pues energía positiva, como sí. Estamos usted y yo, con la fiebre amarilla y desearle lo mejor a Colombia en este mundial. Total, cuando les va bien al entrenador y a los jugadores nos va bien a todos. Yo sí les recomiendo, y yo que sabemos lo que es viajar con bebés, yo le recomiendo a mi señora Geraldine, por favor, no se ponga a meterse tanto viaje porque eso es todo un tema con un bebé tan chiquito. Es que acaba de nacer Fernando, así que pues ese es otro tema que también quiere aprovechar nuestro muy querido Lucho, estar un tiempito más con su bebé y luego concentrarse en este que va a ser el primer mundial de Luis Díaz. Va a ser el primer mundial para varios, va a ser una gran experiencia, esperamos que estemos muy rodeados en todas estas ciudades donde va a jugar el equipo nacional. Eso hace mucha diferencia. Nos pasó en Brasil, por ejemplo, que había tanta presencia de hinchas colombianos, así que esperamos jugar de locales la mayor cantidad de partidos posibles y esperamos que se sumen ustedes también ya a partir de ahora con el entusiasmo que hace falta previo a una Copa del Mundo. Ya mirar atrás y criticar y ver fantasmas no es lo ideal cuando viene una competencia tan determinante con la que, insisto, ganamos todos. Siempre que a uno le vaya bien en el equipo nacional, a todos nos genera un ambiente de mucha armonía y de mucha alegría, así que rodeemos, abracémonos todos porque esto nos pasa una vez cada 4 años. Tenemos un equipo muy, muy competitivo y tenemos que poder hacer una buena demostración. Nos vamos entonces con este mensaje, pero les vamos a contar muchos más detalles de esta convocatoria en nuestro portal, así que los invitamos a que vengan a www.futbolred.com y se enteren punto por punto de todo lo que está pasando, no solamente en esa rueda de prensa, sino en todo el desarrollo del equipo y del trabajo del equipo en la capital colombiana. Mil gracias, Juan Pablo, por su apoyo a la distancia. Mil gracias también a Andrés, que estuvo el tiempo que pudo desde la sede de la Federación. A nuestro querido ingeniero Carlos Solano también mil gracias por apoyarnos siempre en nuestras transmisiones, y a ustedes que están ahí y tan generosamente nos regalan su tiempo, mil y mil gracias por acompañarnos. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.